Y en la mañana de Mercado Visión tenemos realmente el placer de recibir al ingeniero Andrés Jale de Econoagro. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Silvio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, gracias por compartir tus estudios que venís haciendo hace tiempo ya sobre la cadena para tratar de entender algunas de las problemáticas que muchos no entienden y que hacen al negocio de la carne y que llevan a sin razones cuando pensamos en las decisiones de los funcionarios del gobierno, como por ejemplo cerrar las exportaciones de carne vacuna con el argumento del peso que tiene este producto en la canasta básica de los consumidores. Hiciste un trabajo sobre el tema del salario y la pérdida específica del salario en cuanto a capacidad de consumo con relación, en este caso puntual, a la carne vacuna. ¿Qué tenés para mostrarnos en relación a este tema, Andrés? Sí, básicamente ahí te adjunté tres placas que hablan sobre el tema en particular. La primera muestra la evolución del salario mínimo vital y móvil en pesos constantes y ves cómo la caída en estos últimos tiempos ha sido estrepitosa. La segunda, ese ahí te muestra cómo ha caído el salario, ¿no? Entonces, a primera vista, lo primero que uno puede decir es, el problema acá es el salario, no es lo que vale la carne. El segundo gráfico, si bien te muestra que la carne está cara, en términos históricos, digamos, está en uno de sus puntos máximos, la caída del salario es mucho más importante y el poder adquisitivo que se ha perdido por la gente se muestra claramente en cuanto la gente está dispuesta a gastar de su salario eh, como En carne, en en el el total de producto, la ¿no? carne, en el producto. Eso lo veis en el tercer gráfico que, que yo te envié, que lo que muestra es el total de la carne, ese es, el total de la carne gastada por habitante, de la plata gastada por habitante en función del salario. Lo que se ve ahí es que cuanto mayor es el salario, están más dispuestos a gastar más cantidad de plata. Esto es pesos per cápita constante, ¿no? Y está sacado en función del valor de la carne en cada mes, transformado con eh, lo que valía el consumo, tomando ahí en cuenta los 5 cortes más importantes, ¿no? Ujú. Ese te da ese gráfico que está ahí. Entonces, lo que te está mostrando claramente es que acá el problema no es el precio de la carne. Básicamente, el problema más grande es el salario. Esto también uno lo ve que la carne no es el único insumo dentro de la canasta que ha aumentado. Hay otros componentes de la canasta, otros alimentos que han aumentado de manera muy parecida a la carne. Entonces, el mismo argumento que ellos imponen contra la carne lo podrían trasladar a los otros alimentos y sin embargo no lo hacen. Eh, Básicamente, además, pensando, y esto ya se ha dicho varias veces, es que lo que se exportaba, o gran parte de lo que se exportaba, no se consume acá. Y eso ineludiblemente va a redundar en la merma de rentabilidad para el productor, ¿no? Obviamente, y esta merma de rentabilidad admite a poner otro cuadrito en pantalla que es impactante cuando uno piensa la evolución o la involución, en este caso, de los establecimientos pecuarios que se dedican a la actividad. Bueno, este es otro. Hay uno sobre, Sí, fíjate este si es tiene... otro. Sí. Me Bueno, gustaría ya poner... que estamos podemos hablar de Bueno, este, dale, dale. que de hecho tiene correlación con lo otro. Cómo ha ido bajando la categoría novillos en el transcurso del tiempo, dentro del stock nacional, ¿no? Pues fíjate que empezábamos allá en 2005 con 6.700.000. Todos los puntitos azules representan el gobierno de K, tanto de Néstor como los dos de Cristina. Y ahí tenés la pendiente de caída, como ha ido cayendo año tras año, eh, ha ido cayendo el stock de novillos dentro del stock Que nacional. es una de las maneras de medir la productividad de los establecimientos ganaderos. Cuanto más novillo estás indicando actividad, ¿no? Y mayor productividad concreta. Exactamente. Es la confianza que vos tenés en que el negocio pueda seguir siendo rentable. Es decir, porque vos pensás que un novillo, desde que
el criador toma la decisión de dejar a la madre hasta que ese novillo llegue al mercado, pueden pasar 6 años, ¿no? Son los 2 años y pico de la madre hasta que crece, gesta y se desteta ese novillo, más después 2 o 3 años más. Entonces, el negocio ganadero es un negocio muy largo. Y esto lo que te está mostrando es la pérdida de confianza que hubo a partir de las medidas que tomaron. Los puntos siguientes, que son los puntos rojos, fue los 4 años de Macri. Que vos fíjate que siguió cayendo, a otra tasa, mucho menor, pero siguió cayendo. Sí, la pendiente Y es mucho más el último amesetada. tramo, claro, y el último tramo es el tramo de Alberto Fernández, donde otra vez tenemos una caída muy marcada en solamente este año y pico, ¿no? Entonces, y esto no solamente se ve en los novillos, es decir, por ejemplo, la vaca, podemos decir exactamente lo mismo. Si uno ve cómo se ha ido faenando y lo que se ha ido faenando respecto a la vaca vieja, hoy estamos en niveles muy inferiores a los que teníamos hace el año pasado, por ejemplo, porque esto arrancó en el abril del 2019, la tipificación, ¿no? Nueva. Y la vaca de más de 8 dientes, tenemos una diferencia en el mismo periodo de este año versus el año pasado, 32% menos, la de más de 8 dientes. ¿Y eso qué El otro lectura te abril es casi admite? 60 y pico. ¿Qué lectura admite eso que Y eso estás que es lo que me está marcando? diciendo. Claro, esto tanto como los novillos, lo que me está diciendo es que el stock nacional perdió su capacidad buffer. O sea, ahora es muy difícil que regule. Vos antes, con los novillos o la vaca vieja, cuando el negocio te iba mal, te deshacías de esas categorías. Vos hoy esas categorías, la mayoría de los productores ya no la tienen. Entonces, en el momento que tengan que echar mano a algo, van a echar mano a algo productivo porque ya no tienen algo improductivo o no tan productivo. ¿Entendés? Entonces, En la el caída, caso si del eventualmente novillo, echás mano, por ejemplo, un novillito, una vaquillona, a un novillito, a un novillito en este caso particular, que todavía no expresó todo su potencial desde el punto de vista productivo. correcto, vas a terminar faenando un animal más liviano de lo que vos pensabas. En el caso de la vaca, vas a sacar una vaca que por ahí está todavía apta para seguir produciendo, con lo cual, si eventualmente parecida a la del 2006, en el que la rentabilidad había caído mucho, producto del golpazo del cierre de las exportaciones, lo que vas a generar es una caída estrepitosa del rodeo, ¿no? Si bien también es cierto, y acá sí podemos meter el otro gráfico que hacíamos mención hace un ratito, si es que lo tenés a mano, Silvio, que muestra la evolución de las explotaciones agropecuarias en el país. Sí, es un gráfico impactante que ya estamos viendo en pantalla, que te muestra el Bueno, nivel de eso te muestra, concentración que se viene dando a lo largo de los años. Había muchísimos más, el doble prácticamente, de establecimientos ganaderos en la Argentina y fíjate lo que tenemos hoy. sí, y esto solamente en el transcurso de 20 años, porque el primer censo que yo muestro ahí, porque son censos que están hechos con la misma tecnología, digamos. El primer censo, el de 1998, tenía 421.000 productores. Y saltás al último, el que se hizo en tenés una pérdida del 40% de las explotaciones agropecuarias. Esto habla a las claras de qué es lo que ha venido pasando en el sector, ¿no? Con desaparición de muchísimos productores, ahí entraría todo lo que sucedió después del 2006, ¿sí? Es decir, todos los productores ganaderos que desaparecieron, fueron, en ese caso, con esa medida, se habla de aproximadamente 18.000 productores que no estaban más ganaderos. Sí, otra Pero esto, lectura es digamos, que esto, hay un par de lecturas acá, ¿no? sí, Cuando vos restringís una actividad permanentemente, le abrís la puerta a otro tipo de actividades dentro del campo, como la agricultura, donde se asentó muchísimo más en los últimos 20 años en la zona central de la República Argentina, pero además impulsás al productor ganadero a que se agrande en estructura para que su actividad sea por lo menos sustentable, por lo menos para él. correcto. En realidad lo que haces es que no sea sustentable para el chico. Entonces lo expulsás. El lugar que tenía el chico lo termina ocupando el grande. Porque antes el otro no se podía expandir porque estaba el productor chico que no quería salir de su negocio. Hoy se ve obligado a salir de su negocio. Y después, por otra parte, no te olvides que la agricultura es un negocio de un año. Vos podés decir,
este año siembro más, el año que viene siembro un poco menos. Con la ganadería, la decisión que tomás hoy, en el peor de los casos, en el caso, digamos, de una invernada tradicional, estás hablando de un año y medio, ¿no? Y en realidad mucho más, porque vos una pradera la sembrás para que dure 4 años. No vas a decir, siembro la pradera este año y el año que viene la doy vuelta y hago agricultura. Entonces, mínimo vista vos tenés 4 años. Lo mismo para un feedlot, que si bien el ciclo es mucho más corto, pero bueno, vas a hacer semejantes inversiones que hay hechas en todos los feedlots comerciales para un año trabajar y al otro año no puedes deshacerte de la gente, esto, lo otro. Entonces, convengamos que la ganadería necesita por la actividad por sí misma, tener un plazo y una confiabilidad mucho mayor en el largo plazo, ¿no? Y es lo que le estamos pidiendo a los Esa es funcionarios la diferencia. fundamentalmente, porque este tipo de medidas que se anunciaron la semana pasada, lo que destruye en principio es la confianza, y cuando uno pierde la confianza, cuesta muchísimo restablecerla. A Argentina le costó muchísimo dolor de cabeza y muchísima plata en materia ganadera, decisiones como esta allá por marzo del 2006, con restricciones sistemáticas durante muchos años. Significaron en su momento una pérdida concreta de 12 millones de cabezas que no se pudieron recuperar en su totalidad en todo este tiempo. Y sabemos lo que implica esta pérdida. Y vos fíjate que hay un cuadrito más que nos aportás y queremos compartir, que tiene que ver con la Sí, evolución del sí. stock ganadero y en definitiva la producción de carne. Bueno, ese cuadro es para diferenciar como generalmente se presentan los datos, porque muchas veces hablan de datos de producción anual y en realidad lo que se está hablando ahí es de faena anual, Tal cual. cuando Yo en me general los acuerdo medios cuando en hablan el de producción. 2011 Cristina Fernández anunciaba el aumento de producción de carne vacuna y no era otra cosa que la asistencia al derrumbe del stock, a la liquidación del stock por parte de los productores que huían despavoridos de la actividad ganadera. Perfecto. Bueno, esto lo que refiere es lo que vos estás mencionando. O sea, te separa. Una cosa es faena y otra cosa es producción. La producción está sacada, como la faena, más o menos la diferencia de inventario. Entonces es realmente lo que queda. Muchas veces la faena es muy grande, pero la producción, consecuentemente, es chica, porque si no ha aparecido esa misma cantidad de cabezas, vos lo que vas teniendo es una liquidación del stock, o sea, una producción menor. Lo que muestra este cuadro es, la línea azul es la evolución del stock, la roja es la faena y la amarilla es la producción. Si vos ves los últimos años, la faena supera la producción. O sea, el último año no está la producción porque falta el dato de stock que seguramente va a ser menor. Con lo cual vos tenés ahí una caída. Vos fíjate que, y aprovecho esto para decirte, en el último año, o sea, el stock que deberían informar ahora en marzo, si nosotros tomamos marzo del 2020 versus marzo del 2019, ahí vos tenés una caída de casi un millón 040 y pico de cabezas, ¿sí? De las cuales terneros eran 300, no llegaba a 330.000 terneros. Pero si vos tomás las vacunaciones de primavera, o sea, de esta última primavera del 2020 contra 2019, la diferencia de terneros era de 600.000 entre una vacunación y otra. Lo que estamos hablando es que si estos datos se replican en la realidad, tenés una caída de marzo a marzo de 1 millón y algo, y entre primavera y primavera, que son solamente animales jóvenes, de 900 y pico mil animales, o sea, porque son los 600.000 terneros, y el resto es vaquilla, novillito y novillo. Si vos considerás eso, tenés una diferencia de 1 millón. Con lo cual, siguiendo esa lógica, en marzo del 2021 deberías tener 1 millón de cabezas menos. Y eso haría que serían 2 años ya consecutivos que estás con caída del stock. Que no sería grave el problema si tuvieses incentivos económicos. Ahora, si vos a esta leve caída en el stock le sumás todo este cóctel que está agregándole el gobierno, y bueno, la mezcla puede ser bastante peligrosa, ¿no? ¿Vos estás viendo que en esta zafra vamos a tener alrededor de 1 millón de terneros menos que en la zafra pasada, Andrés? Digamos, no, 1 millón no, lo que hay son 600.000 terneros 600 menos, mil terneros entre la menos. vacuna, sí, pero entre la primavera del año pasado y la primavera del anterior. Ujú.
y puede haber venido un poco atrasada la aparición, con lo cual esa diferencia no va a ser tan grande, posiblemente. Yo, digamos, esto es muy difícil pronosticar, ¿no? Yo me estoy basando solamente en los No, datos pero que aparecieron son datos publicados. que manejan muchos especialistas como vos, con lo cual, con ese tipo de desincentivo que tiene la actividad, puede ser peligroso en materia productiva y por lo tanto de oferta en el mediano y largo plazo. Pero Silvio, vos hace una cuenta nomás. No sé, norte entrerriano, sur de Corrientes, un porcentaje de preñez puede rondar el 60% si no haces ninguna para un productor medio. Si no aplicás Vos tecnología, solamente sí. con hacer un destete precoz podés saltar del 60 al 90 y pico por ciento. Vos hoy harías un destete precoz en estas circunstancias, metete a gastar maíz, metete a gastar No, es que concentrado, esto y lo otro. esto lamentablemente te invita a no invertir. Y cuando vos no invertís, tenés los números que tenés, los que podés en definitiva, ¿no? Claro, claro. Este, Vos fíjate que hace 2 años obtuvimos el stock pasado, el coeficiente de logro de terneros más alto de la historia, 0,65, cuando el promedio es 0,62, 0,63. O sea, si caemos eso, no producimos los 15 millones de terneros que necesitamos para que el stock no varíe. Entonces, esto es realmente la medida, las consecuencias de estas medidas las vamos a ver con el tiempo. La ganadería te lo muestra con un delay en el tiempo. Vos fíjate que en 10 minutos explicaste lo que puede llegar a generar una medida como la que estamos atravesando en el sector ganadero. Es una pena porque yo supongo que Argentina, en su estructura de Estado, tiene que tener técnicos capaces de suministrar este tipo de información para aquellos funcionarios que tienen en su poder la toma de decisiones, lo hagan con responsabilidad y criterio, cosa que no estamos viendo lamentablemente. Ojalá, Dios quiera, Te agrego prime un el datito, tecnicismo. Silvio. Sí. Sí, te agrego, porque yo conozco mucha gente del ministerio, iba a decir secretaría, que es muy capaz. O sea, Seguro. gente capaz hay. Yo Seguro. no sé si los escuchan. Pero además, es decir, uno tiene que analizar la ganadería como está hoy. Sabemos que los engordes a corral están más vacíos, que los procesos de engorde se han alargado por una cuestión de relación compra-venta, por una cuestión de aumento del costo del alimento, etcétera. Entonces, quien aconseja tiene que saber esto, tiene que saber que la carne por ahí no aparece hoy, pero va a aparecer mañana. Posiblemente con unos kilitos más en la faena. Que eso es un proceso lento también, pero que se va a ir dando inexorablemente, o se venía dando inexorablemente con el paso del tiempo. Bueno, todo esto empezás a romper, porque vos tenés que empezar, en función de estas medidas, a hacer un negocio de corto plazo. Entonces, nada que sea en el largo plazo lo vas a hacer mañana. Clarísimo, Andrés, te mando un abrazo y te agradezco mucho tu participación como de costumbre. Un fuerte abrazo, Silvio, y saludos a todos. El ingeniero Andrés Jale de Econoagro charlando con nosotros en la mañana de Mercado Visión. Tenemos que hacer una muy breve pausa, regresamos en un minuto nada más.